Saludos, ¿qué tal? Despedimos el año 2011 y es momento de hacer balance, recordar aquellos acontecimientos que han marcado la actualidad dentro y fuera de las islas a lo largo de los últimos 365 días. Desde esta redacción de los servicios informativos de Televisión Canaria se han generado miles de noticias, mucho material que 8 periodistas nos hemos encargado de resumírselos a ustedes en los próximos minutos. Sociedad, sucesos, economía, política, nacional, internacional, cultura y deportes. La crónica de sucesos ha sido este año especialmente dura. Una mujer decapitada al sur de Tenerife, un hombre apuñalado con pinchos de barbacoa en Gran Canaria, un parricidio o el más reciente infanticidio en Santa Cruz de Tenerife. Todos los arrestados van a acabar frente a un tribunal. Precisamente en la crónica de tribunales hemos estado muy pendientes de un caso, el de la muerte de Isabel Canino. Además, va a haber tiempo para recordar a dos menores que todavía no han vuelto a casa, Sara y Jeremy. Es el trágico suceso con el que se cierra 2011. Los cadáveres de un niño de 5 años y una niña de 11 aparecen tapados con una manta en el interior de una vivienda de Santa Cruz de Tenerife. La madre y el padre de uno de los niños son detenidos y trasladados al hospital bajo vigilancia policial. Presentaban heridas en sus cuerpos. El padre de la otra niña se derrumba al conocer la noticia. Sí, los niños muy lindos, por cierto, los niños muy lindos. Y vivíamos todo cerrado y la gente llegaba y tocaba en las ventanas, pum, 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 y nadie me abría. Estoy toda nerviosa y fría, helada me quedé. Íbamos a la casa porque supuestamente hacía bien y yo nunca confié en él porque él involucraba a la gente a hacer daño y a hacer cosas malas. Poco después, la madre se autoinculpa de los hechos. El caso permanece bajo secreto. I don't like human beings, but you are the very few people I like, yeah? Él mismo se grabó diciendo que odiaba a los seres humanos. Poco después, decapitaba a una turista que no conocía de nada. Es uno de los sucesos más impactantes que deja la crónica de 2011 en Canarias. Ocurrió al sur de Tenerife. La víctima, esta mujer de nacionalidad británica. Su presunto agresor, Dejan Valentinov, de origen búlgaro. La decapitó dentro de una tienda y salió a la calle exhibiendo la cabeza en la mano antes de tirarla al suelo. Solo lo vi corriendo con la cabeza y la tiró y según la tiró cruzó la carretera porque todo el mundo iba corriendo detrás de él. La verdad es que la gente actuó muy bien, ¿sabes? Lo pararon, él estaba lleno de sangre de arriba abajo y fue muy fuerte. Fatal, lo que yo viví, espero que nadie lo viva porque es lo más fuerte que he visto en mi vida. Fue un vigilante de seguridad quien lo retuvo hasta que llegó la policía. Me lo pone a la altura de la cara, a 1 metro de mí, y es cuando me percato que lo que llevaba en la mano era la cabeza de una persona, ¿no? Valentinov está en prisión provisional desde el 15 de mayo. La muerte de Félix Sarriá, vecino de Telde, en Gran Canaria, también fue violenta. Le clavaron varios pinchos de barbacoa en el pecho y el cuello. El cuerpo lo encontró su hermana, un día después de que se incendiara la vivienda. Entré a la habitación y vi un bulto allí, y a mí se me quedó eso el día siguiente y toqué y era el cuerpo. La policía llegó a detener hasta 6 personas por su presunta implicación en la muerte de Félix. Entre ellos, la pareja formada por Jonathan y María Ilenia. La madre de esta última defendió su inocencia ante nuestras cámaras. Ella conocía a Félix, se llevaba muy bien y entraba a su casa y todo, pero ya te digo que de ahí a que lo mate es muy fuerte, es que es una palabra muy fuerte. Y no se equivocaba, su hija salió de la cárcel meses después. De los 6 imputados, solo uno cumple prisión provisional por los hechos. Las pruebas de ADN no han logrado identificar con exactitud quién de todas las personas que estaban en la casa de Félix fue el autor del que ya se conoce como el crimen de los pinchos. En el mismo municipio, Telde, el 1 de mayo, apareció muerto un hombre, policía local de profesión. Su propio vecino, presuntamente, le golpeó con una piedra. En el registro, los agentes se incautaron además de armas de fuego. Es la novia de la víctima que confirmó que el detenido ya había tenido discusiones previas con su pareja. El hombre este que mató al guardia le había pegado ya una vez y lo había denunciado.
Sorprendidos también se mostraron los vecinos de La Verdellada, en La Laguna, tras la muerte de un hombre en un supuesto ajuste de cuentas. Murió desangrado. La Policía Nacional detuvo a un hombre de 35 años. Estamos contigo, Johnny. Acuchillado también murió un joven en el interior de su vivienda en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Su novia resultó gravemente herida. A las pocas horas, la Policía Nacional detuvo a un amigo de la pareja como presunto autor material del homicidio. Todo apunta a una pelea por drogas. En Gran Canaria, otra pelea también acabó de la peor manera posible. Dos hombres discutieron presuntamente por cable de cobre cerca del vertedero de Salto del Negro. Uno de los implicados falleció como consecuencia de las heridas. El detenido ingresó en prisión acusado de homicidio. Mi suegra se tuvo que marchar porque la justicia le dijo, váyase antes de que pase una desgracia. Pero mire, mi primo ahora dice, antes que me des tú, te doy yo. Son familiares de víctima y agresor. La víctima, el padre. El agresor, su propio hijo. Hacía años que en Canarias no se producía un caso de parricidio. Este conmocionó a los vecinos del municipio gran canario de Santa Brígida. El arma usada, un sacho. Familiares y amigos identificaron al padre como una persona violenta y autoritaria. Durante la última discusión familiar, el hijo no aguantó y presuntamente agredió mortalmente a su progenitor en presencia de la madre. Las discusiones eran continuamente. Ya hubo sangre y él dirá, de la cárcel saldré yo, pero el del cementerio no. El juez envió al joven a prisión. La fiesta acabó en tragedia. Es la celebración anual en Valsequillo de la suelta del perro maldito. Es muy desagradable ver la situación, ver gente corriendo, pisando a gente llorando, gritando. Por causas que se investigan, uno de los disfraces usados en la representación empezó a arder. Néstor, quien lo llevaba, se recupera en el hospital. Sobrino político mío, pues Nestillo se Menos suerte tuvo una persona del público que falleció después de una semana intentando superar las quemaduras. Tampoco salió adelante Lucía, de 18 años, murió en Madrid el 15 de diciembre. Otras 2 personas resultaron heridas graves y al menos 25 más de carácter leve. El trabajo de los cuerpos de seguridad ha sido intenso este 2011. Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Canaria han controlado el menudeo de droga y el tráfico a gran escala. Destaca la Operación Palmero, con la detención de 25 personas que introducían cocaína desde Perú, o la desarticulación de una importante red de explotación sexual en Lanzarote y Fuerteventura el 17 de mayo. La Operación Posarro puso fin a la impunidad con la que vivían 13 presuntos miembros de la camorra italiana en el sur de Tenerife. La misma isla en la que la Guardia Civil detuvo a 6 personas por ofrecer dinero a mujeres indigentes y embarazadas para que vendieran a sus bebés. Con una criatura chiquitita, todavía con el cordón umbilical, llevársela y darle a ese señor 2.000 euros. Más allá de nuestras fronteras, después de 11 días de secuestro, la tripulación del petrolero Mateos en Togo, con un tinerfeño entre ellos, acabó con final feliz. Este año, una veintena de personas han muerto en accidentes laborales. El más grave, ocurrió en un hotel de Mogán, al sur de Gran Canaria. Una explosión de gas mientras se repostaban los tanques de propano del establecimiento acabó con la vida de 2 personas, una turista y una empleada de origen cubano. Otros 4 trabajadores del hotel acabaron con quemaduras en el 50 y el 70% de sus cuerpos. La investigación abierta descubrió una fuga en uno de los conductos del gas. Inspección de Trabajo y Guardia Civil están completando los informes. Por su trascendencia, la crónica de tribunales de 2011 tiene una protagonista, Isabel Canino.
La vecina de Tenerife, que estuvo 72 días desaparecida y cuyo cuerpo fue hallado en la fosa séptica de una vivienda propiedad del único acusado, Salvador Morales. Le pido al jurado que me condene por el delito que cometí, le pido perdón a la familia. Después de una intensa semana de declaraciones, el juez condenó al acusado a 19 años de cárcel por asesinato. Es lo que yo deseaba que él fuera condenado. Hablan de dinero, hablan de eso, yo eso no entiendo, yo solo entendía que lo juzgaran como asesinato y por lo tanto le pagara esa condena, ¿no? El magistrado tuvo en cuenta los agravantes de parentesco por la relación que mantuvo Morales con la víctima durante 17 años y hasta el día de su muerte, y de alevosía por el encubrimiento del crimen. Otro juicio, esta vez con jurado popular, sentó en el banquillo a Youssef Ansaja, acusado de la muerte del empresario lanzaroteño Benjamín Santana. Ansaja fue condenado a 21 años de prisión por asesinar al empresario asestándole 15 puñaladas en un apartamento de Playa Blanca. La muerte de mi hija, esa va a salir en claro, para que no vean que eres el sinvergüenza, que los sinvergüenzas eran ellos. Su madre ya pidió justicia ante nuestras cámaras. El crimen de Casa Pastores se juzgó este 2011. El acusado, Keith Puig, resultó condenado a 10 años de cárcel. El crimen se produjo en plena calle durante una discusión. Yo no quería matarlo. El tribunal jurado consideró probado que entre la víctima, Eulogio García, y su agresor existía enemistad por motivos sentimentales. Con aplausos se celebró el tercer aniversario del accidente de Barajas, en el que murieron 154 personas que viajaban a Gran Canaria. Este 2011, el juez ha anunciado el cierre de las diligencias de investigación y ha reducido el número de acusados que irán a juicio de 5 a 2. Los únicos acusados serán los 2 técnicos de mantenimiento y se archivan las acusaciones contra los 3 directivos de la compañía Spanair, una decisión que no ha gustado nada a las víctimas. El año se cierra y en la mente de todos permanece el rostro de 2 menores, Sara Morales y Jeremy Vargas. Ninguno ha vuelto a casa. De la desaparición de Sara se cumplen 5 años y su abuela sigue en la misma ventana esperándola. Ya no se ven los carteles. Yo parece que cuando yo voy por ahí y veo los carteles en una tienda o en un escaparate, yo entro, te lo juro que entro a darle las gracias. La niña ya tiene 19 años. 12 velas debía haber soplado este año Jeremy y además conocer a su nuevo hermano. Todos más siempre estamos hablando de lo mismo. No cambia el tema aquí en la casa. 2 familias que esperan que 2012 traiga respuesta a su angustia. El año 2011 pasará a la historia por la erupción volcánica submarina en el Mar de las Calmas del Hierro, una erupción que ha mantenido en vilo a la isla desde el pasado mes de julio. La lava no consiguió salir a la superficie, tan solo vimos una enorme mancha, burbujeo y los piroclastos, pero las consecuencias para los serreños han sido enormes. Tampoco ha dado tregua la violencia de género en Canarias. 3 mujeres se sumaban a la larga lista de víctimas, unas 60 en toda España, y más de un centenar de personas en el archipiélago buscan a sus verdaderos padres, se consideran víctimas del robo de niños. Pero el año también nos deja buenas noticias, como los más de 50 millones de euros en premios que repartió hace unos días la Lotería de Navidad, un pellizco de ilusión a los que se sumó los 18 millones que dejó el sorteo del niño. La crónica social de este año en las islas viene marcada por el proceso eruptivo del Hierro. El 9 de julio la isla temblaba por primera vez, un movimiento sísmico que despertaba todas las alarmas y que fue el preludio de una crisis volcánica que dura ya 5 meses y que ha dejado unos 12.000 seísmos. A finales de septiembre se cerraba por primera vez el túnel de los Roquillos como medida de precaución. Parece ser que hay mucho riesgo de que, en virtud de los parámetros que ellos manejan, que haya una eventual erupción
bastante más cerca de la Restinga que la que está en este momento activa. El 10 de octubre el semáforo de riesgo volcánico se elevaba a rojo en la zona de la Restinga. Se evacuaban a 600 habitantes. El Ayuntamiento del Pinar recomienda como medida de prevención que los vecinos de la Restinga se dirijan hacia el campo de fútbol. Ahora esto nos ha cogido de sorpresa. Y bueno, vamos a esperar a ver el acontecimiento, a ver lo que puede pasar. En un principio tranquilo. El bolsito tenía preparado para salir. Esto es más tranquilo, pero lo que pasa es expectante porque no se sabe lo que va a pasar. Y al día siguiente aparecía una mancha de color verdoso en el agua que confirmaba la erupción submarina. Han encontrado dos manchas en el mar con fuerte olor a azufre y peces muertos, con lo cual confirman el dato de la erupción que se había producido. Inmediatamente el presidente del gobierno, Paulino Rivero, y el consejero de Seguridad, Javier González Ortiz, se trasladan a la isla del Meridiano, donde se reúnen con autoridades y científicos para comprobar de primera mano cómo está la situación. La gente está tranquila, esperando que pronto los acontecimientos puedan evolucionar de una forma favorable, es decir, desde el punto de vista que se empiecen a disipar todos los riesgos. A finales de septiembre, la entonces ministra de Defensa acude a la isla. La Unidad Militar de Emergencias, además de esos vehículos y esos 44 miembros, también tiene capacidad para poner en marcha, si así se necesitara, un albergue con capacidad de hasta 2.000 personas. De momento no es necesario ponerlo en marcha, pero en cualquier caso todo está en la isla. 4 días después, el buque Profesor Ignacio Lozano llegaba a la isla para estudiar el fenómeno. Esto coincidía con la aparición de piroclastos humeantes. Un remolino de agua marca el epicentro de la erupción. Lo que sabemos es que hay una erupción en curso, estamos vigilando la señal de trémor, estamos vigilando las deformaciones, entonces realizando el seguimiento de todo esto, más ya en superficie, viendo cómo evoluciona, pues día a día sabremos qué puede pasar. El viernes 21 de octubre los vecinos de la Restinga vuelven a sus casas, pero 2 días después un nuevo fenómeno alarma a los científicos. La mancha cambiaba de color a marrón oscuro por la presencia de material magmático. Se conseguían las primeras imágenes submarinas a través del buque Ramón Margalef. Las cenizas y la turbidez se captan a tan solo 200 metros de profundidad. 5 de noviembre, un cambio en el fenómeno obligaba a desalojar por segunda vez al pueblo de la Restinga y por primera vez a algunos vecinos de la frontera. A partir de ahora, una profundidad límite sería la de 150 metros. Por debajo de esta profundidad es la fase en la que estamos. Por encima de esta serían esperables columnas de vapor de agua que pueden alcanzar la altura de centenares de metros. Aparecían columnas de vapor de agua de entre 10 y 15 metros de altura acompañadas de ceniza. 6 días después, los serreños sentían el mayor seísmo registrado hasta ese momento. Este terremoto de 4,6 grados en la escala Richter desataba el temor de una nueva erupción. El 14 de noviembre, los miembros del comité directivo del PEVOLCA decidieron que los vecinos de la Restinga y los desalojados de la frontera podían volver a sus casas. Todos los ciudadanos de la isla del Hierro, pues de alguna forma, que puedan volver a esa normalidad de momento, en la cual siempre habrá que estar atentos en cualquier caso, pues a cualquier posible incidencia de cómo vaya evolucionando el fenómeno, por si acaso hubiese que tomar otras medidas. Un nuevo barco oceanográfico, el Sarmiento de Gamboa, se incorpora a los trabajos de investigación el 29 de noviembre, un buque con una instrumentalización mucho más precisa. Una semana después, el 7 de diciembre, el semáforo por riesgo volcánico en la isla pasa de rojo a amarillo. Solo se mantiene en rojo en la zona marítima donde se sitúa el volcán submarino. Además, el PEVOLCA decide habilitar una franja marina de 0,25 millas para que los barcos puedan entrar y salir del puerto de la Restinga. Se abre permanentemente el túnel de los Roquillos. Es una salida importante para el pueblo, para los comercios y para aquellas personas que se tienen que desplazar a otros pueblos, ¿no? Y el Ecomuseo y el Lagartario pueden de nuevo abrir sus puertas. Según los últimos datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el cono del volcán se ha reducido de 15 a 20 metros y la mancha de tono verdoso se dirige hacia el sureste sin material ni vapor de agua en la superficie. Tras varios meses de incertidumbre, los serreños tratan poco a poco de volver a la normalidad. La violencia de género no cesa. 3 mujeres han muerto este año en Canarias a manos de sus parejas o exparejas. El cuerpo sin vida de Julia Ester Álvarez fue encontrado en este chiringuito abandonado de Playa Blanca, en Fuerteventura.
Este hombre, conocido como el Asturiano, está imputado por un delito de homicidio por golpearla supuestamente con un ladrillo en la cabeza. En su casa de Arona, y como consecuencia de las heridas de arma blanca que le ocasionó presuntamente su marido, fallecía Clementina Morales, de 34 años, dejando atrás a 2 hijos pequeños. Y el día del Pilar, Mara Sarilleri aparecía estrangulada en unos apartamentos de Puerto del Carmen, en Lanzarote. El asesinato se producía delante de la hija de unos 2 años. Los actos de repulsa no se hicieron esperar. ¡Derecho de las mujeres! ¡Derechos humanos! ¡Derecho de las mujeres! ¿Cuánto tiempo más hace falta para que surja el cambio necesario y poder eliminar la violencia? Porque esto no depende ya sino de la actitud de las personas. El archipiélago se volvía a vestir de luto en este 2011 por los 2 soldados canarios fallecidos en Afganistán. El sargento Manuel Argudín y la soldado Nigiret Pineda tenían su base en este regimiento de infantería ligera Soria 9 de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Nacieron y los separaron, eso es lo que sospechan unas 150 personas en Canarias. Las denuncias de niños robados al nacer en centros hospitalarios también han rozado al archipiélago. Le dijeron que el niño había muerto, enseñaron a un niño, sacaron un frigorífico, todo vendado, en el que solo se le veía la carita. A partir de ahí le dijeron que tenía que ir al cementerio porque ellos lo iban a enterrar, cuando llegaron ya lo estaban enterrando, no lo vieron. Y después de 20 años, cuando mi madre fue a sacar los restos del niño para pasarlo a un nicho común, resulta que no había nada dentro. La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares ha recogido muestras de ADN para cotejarlas en su banco de datos. 2011 nos abandona, siendo un año donde se reducen las cifras de inmigrantes irregulares que llegan a las islas. Alrededor de 200 personas han llegado en una de las casi 15 pateras que han arribado a las costas canarias en los últimos 12 meses. Prácticamente todos alcanzaban tierra en buen estado de salud. Un año donde también han pasado otros acontecimientos con el mar como protagonista. 6 pescadores canarios tuvieron que ser rescatados mientras faenaban frente a las costas del Sáhara Occidental. Tampoco olvidarán este 2011 los tripulantes noruegos que el pasado junio encallaron con su velero en la costa sureste de Gran Canaria. Pensamos de que la aguja le pegó al barco y abrió una brecha y una vía de agua. Pensamos que fue el motivo ese. Es el mayor centro penitenciario de España y se encuentra en el sur de Gran Canaria. Era inaugurado el 14 de julio y tiene capacidad para 1000 reclusos. El 7 de septiembre se iniciaba el curso escolar. 174.000 alumnos de primaria y 10.300 profesores volvían a las aulas. Mi aspiración es que no solo sea un curso más, sea la normalidad la que impere, que debe imperar. Sea la normalidad cargada de ilusión, consciente de la dificultad a la que nos encontramos y a la que nos enfrentamos. Días después se inauguraba el curso universitario. Los rectores de las 2 universidades canarias destacaban la importancia de la educación y la investigación como parte de la receta para salir de la crisis económica. La crisis económica será más rápida y mejor si la educación superior desempeña un papel relevante dentro de las políticas económicas. En estos momentos de crisis, en gran medida provocada por la inadecuada gestión del conocimiento. Por ello, para construir una sociedad competitiva se hace necesario fundar un modelo socioeconómico que responda a imperativos de ética social. Un año que sobre todo 20 estudiantes canarios nunca olvidarán. Durante 9 minutos pudieron establecer contacto con un astronauta de la Estación Espacial Internacional y preguntarle cómo se vive a 400 kilómetros de la Tierra. Hello, my name is Esther. I would like to work for a space agency. What do you advise me to do? Over. 2011 ha sido un año de cambios. Algunos comenzaban desde el 1 de enero. Esta que ven es Leire, la primera niña nacida en el archipiélago este año y la primera recién nacida que se quedaba sin recibir los 2.500 euros del cheque bebé. Un año más, la devoción de los canarios se ha visto reflejada en 2 de los encuentros religiosos más relevantes del archipiélago. La Virgen de Candelaria y la Virgen del Pino congregaron a miles de fieles a las puertas de sus templos. Y emoción también la que dejó en el archipiélago la lotería de Navidad. El gordo volvió a pasar de largo, pero la fábrica de sueños repartió este 22 de diciembre más de 50 millones de euros en Canarias. El norte de Tenerife concentró buena parte de esa fortuna con un tercero y un cuarto. Pagar los fiados y pagar lo que se debe y ayudar a los hijos que están en el paro todo. Para celebrarlo, es poco, pero gracias a Dios es una ayuda.
Aunque la suerte también salpicó con varios quintos premios a Gran Canaria, El Hierro y Lanzarote. Los que no tuvieron esa suerte esperan un pellizco de ilusión en la Lotería del Niño, como la que ya dejó este 2011 en Gran Canaria. 18 millones de euros, 100.000 euros al décimo, repartió esta administración de lotería de la capital. Vecinos y trabajadores del centro comercial La Ballena tardarán tiempo en olvidar el 11.833. Y 2011 nos deja la mayor nevada desde el año 2005. El 14 de marzo las cumbres de Tenerife, Gran Canaria y La Palma amanecían completamente blancas, algo que no dejó indiferente a nadie. Las cumbres recibieron la visita de centenares de espectadores embelesados por esta maravilla de la naturaleza, una imagen que quedará en el recuerdo y que muchos esperan con ansia se repita en años venideros. Canarias encabeza las buenas noticias, por lo menos en lo referente al motor que mueve nuestra economía. El comportamiento turístico durante este año 2011, en plena situación de crisis, no ha podido ser mejor, llegando incluso a superar las previsiones que se marcaron a principios de año. Sin embargo, el paro sigue siendo la gran asignatura pendiente. En las islas, más de 260.000 personas siguen engrosando las listas del Servicio Canario de Empleo. Pero dentro de lo malo, lo positivo es que Canarias se sitúa entre las comunidades donde menos ha crecido el desempleo y donde más trabajo estable se ha creado. Tampoco ha sido un buen año ni para el consumo ni para sectores como el de la construcción, la agricultura o la pesca. Canarias cierra el año con las mejores previsiones en llegada de visitantes, unos 12 millones de turistas en plena crisis económica. El moderado optimismo que se respiraba en la Feria de Fitur a principios de año dio paso a la euforia a medida que pasaban los meses. La situación de conflicto en los países del norte de África obligó a turoperadores de todo el mundo a reforzar su oferta con Canarias. En las ferias de Berlín y Londres, nuestro archipiélago acudió con el objetivo de afianzar su posición de liderazgo en la recepción de turistas alemanes y británicos. Los datos positivos que nos dejó la Semana Santa hacían presagiar que el verano iba a ser mucho mejor. Supone un incremento de casi el 20% con respecto al año pasado y doblamos a la segunda de las comunidades autónomas en cuanto a crecimiento, y es las Islas Baleares. Esa tónica yo creo que nos va a permitir alcanzar el objetivo que fijaba el presidente del Gobierno a comienzo del año, de alcanzar esa cifra de 12 millones de turistas. Pero esta buena coyuntura en el sector turístico necesitaba el compromiso de los hoteleros. En su labor de fidelizar a sus clientes está la modernización de la planta alojativa obsoleta, un objetivo, el del Plan Renove, que ha llevado a los gobiernos canario y balear a trazar estrategias comunes, entre las que también destaca la solicitud de un modelo diferenciado para la gestión de los aeropuertos insulares. La rebaja de las tasas aéreas sigue siendo uno de los ingredientes básicos para mantener estos resultados, y así quedó patente con el compromiso del Estado. Adoptar las medidas necesarias para asegurar que, en todo caso, las bonificaciones de las tarifas aeroportuarias para el fomento del transporte aéreo en Canarias se sigan aplicando en el próximo ejercicio. Y esta medida ha sido fundamental para la salida de la crisis de Canarias. Un compromiso del Gabinete Zapatero que garantiza el mantenimiento de la bonificación como mínimo hasta 2012. Por su parte, las aerolíneas han fijado la mirada en el archipiélago a la hora de extender su negocio, tanto incrementando sus conexiones como implantando sus bases en las islas. También los aeropuertos han reforzado su papel. Son los casos de las nuevas instalaciones de Maso en la isla de La Palma, con una inversión de 230 millones de euros, y del nuevo sistema automatizado de tratamientos de equipajes en el aeropuerto de Fuerteventura, pionero en Europa. Entre los protagonistas de esta bonanza turística están los cruceros. Los puertos canarios han registrado cifras récords en la llegada de turistas a bordo de estos hoteles flotantes. Con un crecimiento superior al 17% con respecto a 2010, las islas se convierten en punto de referencia de los que eligen pasar sus vacaciones en el mar, un negocio añadido para los comercios de las ciudades portuarias. Pensamos que vamos a pasar esos días aquí, con este barco en esta ciudad. Me gustaría ir de compras, ver las tiendas que encuentre en la ciudad, jugar al golf y ya veremos, disfrutar de lo que encuentre en el camino. Un año que turísticamente finaliza con la amenaza de la debacle del turoperador británico Thomas Cook, la decisión de Gran Bretaña de quedarse fuera de los planes del euro y con la huelga del personal de Iberia, para la que se han establecido servicios mínimos del 100% en las rutas con las islas. Sin embargo, esta es la imagen que seguimos heredando: colas interminables en las oficinas del Servicio Canario de Empleo. El paro sigue siendo la gran asignatura pendiente. Canarias cierra el año con más de 266.000 desempleados,
una realidad que no va en paralelo con la recuperación turística. La tendencia mes por mes ha sido muy dispar. El mes de noviembre nos dejó 8.000 nuevos parados, pero pese a esta inestabilidad, estos últimos datos no rompen la tendencia a la baja de los últimos 8 meses. No se destruye empleo, sino que aumenta la población activa. Además, la generación de empleo estable ha sido una constante en las islas. El año comenzaba con manifestaciones sindicales en las capitales canarias para reclamar medidas urgentes contra el paro y la precariedad laboral. Manifestaciones que también mostraron su rechazo a la decisión del Gobierno de ampliar la jubilación hasta los 67 años. Reformas que acaban el año con la decisión del gabinete de Rajoy de congelar el salario mínimo interprofesional. Un 2011 en el que los gobiernos regional y estatal se esfuerzan en aprobar partidas millonarias y planes de empleo para contratar a personas desempleadas y mantener los paquetes de ayudas a los parados de larga duración. Gobierno, empresarios y sindicatos se sentaron juntos una vez más para buscar soluciones. En abril rubricaron un acuerdo por el que se garantizaba la creación de puestos de trabajo y el mantenimiento del empleo público. Era importante, si estamos hablando de reducir las tasas de paro, el que en el sector público no se produzca como consecuencia del colapso de las administraciones públicas, pérdida de empleo público. Y la responsabilidad que estamos asumiendo todos, los sindicatos y empresarios, es una demostración de que los intereses generales están por encima de los intereses de sectores determinados. En la senda de ese diálogo llega la Estrategia Canaria de Empleo para los próximos 3 años, con el objetivo de combatir la alta tasa de paro y el de formar e insertar a los parados en el mercado laboral. Que es un documento donde se incorporan los objetivos fundamentales que pretendemos alcanzar para crear empleo en Canarias en los próximos 3 años, también para dar respaldo a nuestras empresas y a la emprendeduría o el emprendimiento en Canarias. Sostener el empleo de los funcionarios y garantizar el pago de sus nóminas ha puesto contra las cuerdas a más de un ayuntamiento de las islas. El municipio gran canario de Galdar se vio obligado a presentar un expediente de regulación de empleo que posteriormente fue denegado. Ante este panorama, la economía sumergida sigue creciendo, por lo que se ha convertido en otras de las batallas de este 2011 de los gobiernos estatal y canario. Aunque pocos lo reconocen, son muchos los que trabajan sin contrato. En las islas, unas 80.000 personas podrían estar trabajando en esta situación. La construcción sigue lastrando resultados negativos. La rehabilitación hotelera no termina de levantar a un sector que difícilmente podrá remontar las cifras anteriores a la crisis. Construir vivienda nueva ya ni se plantea. En Canarias hay casi 41.000 casas sin vender. La compra-venta de viviendas no ha parado de caer a pesar de la rebaja de precios. Pero ni el precio está al alcance de cualquier bolsillo, ni el Euribor invita a embarcarse en una aventura hipotecaria. Las continuas subidas del tipo de interés alejan cualquier atisbo de compra y al que ya está hipotecado le obliga a apretarse aún más el cinturón. Precisamente con el objetivo de reactivar este sector y generar puestos de trabajo, el Gobierno aplicó una reducción del IJIC del 5 al 2,75%. Rebajar del 5 al 2,75%. La tributación, insisto, por una vivienda nueva que vaya a ser vivienda habitual. En este sentido, el Parlamento de Canarias culmina el año aprobando un proyecto de ley encaminado a fomentar la venta y la rehabilitación de viviendas, no solo con ventajas fiscales, sino con previsiones muy optimistas de generación de empleo de hasta 11.000 nuevos puestos de trabajo. El campo ha sido el refugio de aquellos que no han podido recuperar su actividad profesional, aunque tampoco la tierra ha traído buenas noticias para el sector platanero. La caída del precio del plátano en el mercado peninsular y la demora en la aprobación de las partidas económicas dentro del POSEI no hacen más que alimentar la incertidumbre en un sector que depende del exterior. Están en la línea de buscar soluciones, tanto en lo que a la ficha financiera se refiere como a la ayuda al transporte. Así que hay una predisposición total y absoluta. Buena predisposición que acabó en gratas noticias con la promesa del Gobierno de que al plátano se le aplicaría ayudas al transporte de mercancías este mismo año. Ayudas que van del 50% al 70% en 3 años, tal y como recoge los compromisos adquiridos dentro del Plan Canarias. El informe Solves vino a corroborar que además a Canarias, como región ultraperiférica, le cuesta 5 veces más traer mercancías hasta las islas. La gran amenaza para el sector agrícola tuvo como protagonista al pepino español y por consiguiente al canario. El brote de E. coli en Alemania puso erróneamente al pepino como causante del virus mortal. Millones de kilos de pepinos y también de tomates acabaron en el vertedero por el veto impuesto al comercio de productos agrícolas procedentes de España.
En el ámbito pesquero se vive otro momento agónico. Como primer escollo, un recorte de subvenciones. Y para rematar esta mala racha, el veto de la Unión Europea a continuar con el acuerdo de pesca con Marruecos. Con esta medida, 26 buques canarios de la flota artesanal y atunera se han visto afectados. 300 familias que pierden su principal fuente de ingreso. Y el consumo sigue estancado. La subida de precios en los elementos más básicos no ayuda a levantar la economía doméstica. La luz, el gas y el coste de la gasolina se han situado durante este 2011 en máximos históricos. El conflicto libio vino a empeorar mucho más la situación. A eso se suma que cada vez nos cuesta más cambiar de coche. La matriculación ha sido fluctuante a lo largo de los últimos meses y los concesionarios también se enfrentan a un futuro incierto con la supresión de los incentivos a la compra de un vehículo. También para la banca ha sido un año de muchos cambios. El proceso de integración de las cajas de ahorros de Canarias en dos grandes grupos bancarios ha dado un paso más, iniciando su particular aventura bursátil. La Caja de Canarias, integrada en Bankia, y Caja Canarias en Banca Cívica, ya cotizan en bolsa. Una apuesta por el futuro de la que el presidente del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, desea que las islas se vean beneficiadas con una mayor financiación para la rehabilitación de la planta alojativa y en mejorar la competitividad. En lo económico, Canarias termina el año con algunos asuntos sobre la mesa. El más importante, la actualización del REF, el régimen económico y fiscal, para el que el Gobierno y con el acuerdo de los partidos políticos pide la mayor celeridad ante el nuevo marco de reformas europeas que se avecina en Europa a partir de 2014. Para eso, las regiones ultraperiféricas acordaron en Martinica reclamar a Bruselas que se involucre más y mejor en las necesidades de las regiones más alejadas del continente. Para 2012, Canarias contará con un presupuesto de 6.736 millones de euros, de los que cada 100 euros presupuestados, 70 están destinados a sanidad, educación y políticas sociales. Son irrenunciables la sanidad, la educación y el conjunto de las acciones de carácter social. Durante este año también asistimos a un hecho histórico. Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución. La situación económica en Europa obliga a modificar la Constitución para fijar un techo de déficit que España no debe superar y por tanto las comunidades autónomas tampoco. Sin embargo, Canarias acaba este 2011 entre las regiones que cumple, situándose entre las menos endeudadas después de País Vasco, Navarra y Madrid. Se despide un 2011 que en política nos ha dejado pues casi de todo, un año que recordaremos por un comunicado muy esperado, el abandono de las armas por parte de la banda terrorista ETA. Un año en el que hemos participado de 2 citas electorales, hemos sido testigos de la constitución de nuevos ayuntamientos, nuevos cabildos y nuevos gobiernos en Canarias. Se iniciaba una nueva legislatura con un mensaje de esperanza y unidad. Tenemos, como siempre, y acaso más que siempre, la atenta mirada de 2 millones largos de personas que desde distintas sensibilidades y siglas piden que resolvamos sus problemas. Así, con este mensaje del presidente de la Cámara daba comienzo la 8ª legislatura en Canarias, con caras nuevas y otras que repiten. Es una de las imágenes que nos deja el año que termina. Nueva legislatura y nuevo gobierno tras unas elecciones autonómicas y municipales con muchos cambios y novedades. A comienzos de mayo arranca una dura campaña electoral que comparte protagonismo con un nuevo movimiento. Nace el 15M. Los indignados se hacen escuchar por toda la geografía española. Canarias también se suma. Llega el 22 de mayo, la cita con las urnas deja un panorama electoral confuso. 72 horas después hay 6 cabildos y 46 ayuntamientos que buscan acuerdos, aunque todas las miradas se dirigen al Parlamento. Con Coalición Canaria y Partido Popular, empatados a 21 escaños, el Partido Socialista, la tercera fuerza, se convierte en la llave del futuro gobierno. Además, se suma una nueva formación, Nueva Canarias, que consigue irrumpir en la Cámara. Mi fuerza política, Nueva Canarias, ha logrado no solo resistir, sino avanzar en porcentaje de votos y en votos absolutos. Todos esos votos van a estar para servir a Canarias, para enfrentar sus dificultades, para lograr la estabilidad política en Canarias. Porque hemos ganado las elecciones, las hemos ganado por primera vez en la historia. Las urnas lo que han dicho en Canarias los ciudadanos, voto a voto,
es que quieren un cambio. No hay ola que pueda con Coalición Canaria, porque en el Estado se ha producido un gran vuelco político. Y en Canarias, Coalición Canaria sigue mejorando sus posiciones. Son días de negociaciones en los que todos buscan acuerdo. Por esa mayoría estable que busca el Partido Popular. ¿Con quién? Con parlamentarios. ¿De dónde? Del Parlamento de Canarias. ¿Quiénes? Ya se verá. No puede haber un acuerdo con el Partido Socialista si no se resuelven los asuntos que nos quedan pendientes en la isla de La Palma y en la isla del Hierro. Vamos a establecer ese diálogo fluido con Coalición Canaria, porque entendemos que la solución de los problemas que existen han de resolverse siempre desde el diálogo. El 20 de junio, Coalición Canaria y Partido Socialista cierran el pacto. Paulino Rivero repite como presidente y el secretario general de los socialistas, José Miguel Pérez, asume la vicepresidencia y la Consejería de Educación. Un buen acuerdo para Canarias y que la voluntad con la que partimos es de que esta sea la hoja de ruta para seguir mejorando las condiciones de vida de la gente. Yo diría incluso que es el mejor gobierno posible para las necesarias reformas a fondo que debemos acometer en todos los planos. En el resto de instituciones, los cambios más significativos se producen en Gran Canaria, donde el Ayuntamiento capitalino pasa de la mayoría absoluta del Partido Socialista a una mayoría absoluta del Partido Popular, que coloca a Juan José Cardona como nuevo alcalde. En el Cabildo Gran Canario, escenario parecido, el Partido Popular arrebata la mayoría al Partido Socialista, pero se queda un consejero de la absoluta, por lo que se ve obligado a cerrar un pacto de gobierno con Coalición Canaria Centro Canario Nacionalista. José Miguel Bravo de Laguna será el nuevo presidente. Meses después, los dos consejeros de Coalición Canaria abandonan el pacto de gobierno, aseguran que por coherencia política. La capital tinerfeña también estrena alcalde el nacionalista José Manuel Bermúdez gracias a un pacto con el Partido Socialista. Mismo acuerdo en la institución insular, donde Ricardo Melchor repite como presidente con el apoyo del Partido Socialista. En el resto de cabildos, la mayoría quedan tras las elecciones presididos por nacionalistas, todos salvo el de La Gomera, donde Casimiro Curbelo revalida la mayoría absoluta tras más de 20 años al frente. Poco después estalla el llamado caso Curbelo. El por entonces también senador socialista se ve envuelto en una trifulca en una sauna de Madrid junto a su hijo. Los dirigentes socialistas en Canarias respetan la presunción de inocencia, pero las presiones de la cúpula del partido en Madrid obligan al senador a abandonar su acta. El caso está aún en los tribunales. Al caso Curbelo le sigue la polémica moción de censura en El Hierro. Alpidio Armas, en contra de la directriz de su partido y de su secretario general José Miguel Pérez, se une al Partido Popular para expulsar a la nacionalista Belén Allende de la presidencia de la institución herreña. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del excelentísimo Cabildo Insular del Hierro. La gente que vive en la isla del Hierro sabe que hay una pulsión de cambio, que hay una necesidad imperiosa de cambiar modos y maneras y que la gente quiere tener expectativas de futuro. Solo cabe esperar, y como digo, con la tranquilidad total y absoluta de que nadie te puede privar de tu derecho a ejercer el legítimo oficio de consejero insular. Las relaciones Canarias-Estado siguen siendo buenas durante 2011. Lo corroboran las numerosas visitas de miembros del gabinete Zapatero a las islas. A comienzos de año, José Blanco y posteriormente Rubalcaba para hablar de seguridad. El ministro de Industria también se acercó hasta El Hierro para conocer el proyecto de la central hidroeólica referente en toda España. Va a ser sin duda muy útil para el resto de España y Portugal. También va a ser oportunidades de trabajo para la gente del Hierro o de otros lugares de Canarias. Otro de los encuentros destacados que nos deja este año fue la visita del viceprimer ministro chino o la audiencia con el rey. Paulino Rivero le traslada al monarca la necesidad de retomar la capacidad de consenso de los años 70. El 29 de julio, Zapatero convoca elecciones generales, segunda cita electoral del año. Se celebrarán el próximo día 20 de noviembre. De cara a esa cita, Coalición Canaria y Nueva Canaria inician los contactos. Tras varios encuentros, los nacionalistas deciden unir fuerzas. Aseguran que bajo un mismo objetivo, defender los intereses de Canarias en Madrid. Pero antes, la que es sin duda la noticia política del año y quizás del siglo. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada.
Las reacciones en Canarias son inmediatas. Confío en que sea el principio del final de ese negro episodio, sin que olvidemos lo que ocurrió. Y no olvidar lo que ocurrió va a ser importante ahora, donde hay que aplicar la inteligencia para terminar de salir de esto. Es una buena noticia que no será completa en nuestra opinión mientras no proclamen la disolución definitiva de la banda terrorista. Lo único que lamentamos es que no se haya dado antes. Creo que además significa que han prevalecido los valores democráticos, que ha prevalecido todo el esfuerzo que se ha hecho desde los partidos políticos, las instituciones, desde las fuerzas de seguridad. Nueva cita electoral sin amenaza terrorista que deja un mapa del país teñido de azul. El Partido Popular arrasa en las urnas, también en Canarias, donde registra los mejores resultados de su historia. 9 diputados y 7 senadores. Yo siempre trabajaré donde me diga el presidente y donde me diga mi partido, y ahora voy a trabajar muy gustoso en el Congreso de los Diputados. El gran derrotado, el Partido Socialista, anuncia Congreso Ordinario también en las islas. Toca reflexionar. Malos a nivel nacional, incluso peor de como pensábamos inicialmente, y bueno, éramos conscientes que la situación era complicada, era difícil, que el peso de la crisis era muy fuerte. Y malos datos también para el nacionalismo, pese a que consigue un diputado por Las Palmas. Combinaremos la responsabilidad con los asuntos de Estado, como la hemos tenido siempre, con la exigencia absoluta de la defensa de los intereses de esta tierra. Y con 2 voces le aseguro que vale. Y por la provincia occidental mantiene su escaño Ana Oramas. Tenemos que mirar al futuro y que tenemos un gran futuro si somos capaces de corregir, explicar y trabajar más que nunca. El año se despide con nuevas noticias sobre el caso de las Teresitas. Se levanta el secreto de sumario y se retira la imputación por cohecho a Ignacio González Martín, al empresario Antonio Plasencia y al que fuera alcalde de Santa Cruz y actual senador Miguel Cerolo. Ninguno de ellos, sin embargo, se cae de la lista de acusados, ya que mantienen las imputaciones por prevaricación y malversación de fondos públicos. El caso suma ya 33 imputaciones contra 17 personas. Y a esa larga lista de acontecimientos que nos deja el 2011 se suma un nuevo diputado del Común, el histórico socialista Jerónimo Saavedra, y una triste despedida. La de González Chaparro, el que fuera concejal socialista y consejero de Radio Televisión Canaria, fallecía a los 63 años de un infarto. Así damos carpetazo en 2011, que estrena un nuevo gobierno en Canarias y un nuevo gobierno estatal. 2 ejecutivos de distinto color, pero con una obligación en común: trabajar duro y de la mano para dejar por fin la difícil situación atrás. Este año 2011 la palabra crisis vuelve a describir la situación económica en nuestro país. Con casi 5 millones de desempleados, el paro se ha convertido en el principal problema de los españoles. Un panorama al que debe hacer frente el nuevo presidente del Ejecutivo Estatal, Mariano Rajoy. Ha habido un cambio de gobierno en España. Las urnas le han dado mayoría absoluta al Partido Popular para gobernar durante los próximos 4 años. Rajoy ha tomado posesión de su cargo hace tan solo unos días y ha configurado su equipo de gobierno con 13 ministros, entre ellos uno canario. Declaro abierta la 10ª legislatura de las Cortes Generales. Muchas gracias. Con estas palabras, el rey don Juan Carlos inauguraba la 10ª legislatura de la democracia española. Al frente del Gobierno del Estado, Mariano Rajoy, del Partido Popular. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno con lealtad al rey. Rajoy tomó posesión de su cargo y formó su equipo de gobierno. Entre los ministros hay uno canario, José Manuel Soria, al frente del área de Industria, Energía y Turismo. El Partido Popular ha obtenido una mayoría absoluta para gobernar el país los próximos 4 años. Emoción de Rajoy en la noche electoral que contrasta con el semblante de su principal contrincante, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. 4 nuevas formaciones consiguen representación en el Congreso: Amaiur, Compromís, For Asturias y Gueroa Bay. Coalición Canaria mantiene a sus 2 diputados. La marea azul se extendió por casi toda España el pasado 20 de noviembre, una tendencia que ya se vio reflejada en las elecciones autonómicas y locales de mayo. El 22M quedó marcado por otra cifra y otra letra, el 15M, un movimiento ciudadano que pide una democracia más participativa. En esas elecciones de mayo aparece entre las candidaturas Bildu, una coalición de partidos bajo la sospecha de estar vinculada con la ilegalizada Batasuna. Tras una batalla en los tribunales, Bildu logra presentarse a las elecciones. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada.
Este es el mensaje que ETA nos deja este 2011. La declaración llega después de la Conferencia de Paz de San Sebastián, donde personalidades internacionales pidieron el fin definitivo de la organización terrorista. El anuncio de ETA llega al país en un momento en el que el paro es la primera preocupación de los ciudadanos. Casi 5 millones de personas no encuentran un empleo y en 1,5 millones de hogares españoles nadie trabaja. Los datos económicos no son alentadores. La prima de riesgo se dispara, la bolsa se desestabiliza y la deuda española está en entredicho. Para intentar garantizar la estabilidad presupuestaria del país, se ha retrasado la edad de jubilación a los 67 años e incluso se ha reformado la Constitución. 2011 comienza con una nueva limitación para los fumadores, la ley antitabaco. Los límites se aplican también a la velocidad en las autovías y autopistas. El gobierno estatal decidió bajar de 120 a 110 kilómetros por hora la velocidad máxima en estas vías para ahorrar gasolina. 5 meses después, el Ejecutivo restableció el límite a los 120. Así se estremecía la localidad murciana de Lorca. El terremoto acabó con la vida de 8 personas y causó importantes daños materiales. Dolor también el provocado por el asesinato de más de medio centenar de mujeres en España a manos de sus parejas o excompañeros. Entre los crímenes de mujeres que más seguimiento popular han tenido está el de la joven Marta del Castillo. Hemos visto cómo en el banquillo se han sentado su presunto asesino y cómplices ante la atenta mirada de los padres de la sevillana. También en Andalucía otra familia ha estado pendiente del paradero de 2 hermanos. Tan solo tienen 2 y 6 años y bajo la sospecha ha estado su propio padre, que asegura perdió el rastro de los pequeños en un parque de Córdoba. Por los tribunales también han pasado casos de presuntas corrupciones políticas, como la trama Gürtel, vinculada a miembros del Partido Popular, o el caso Palmarena, que ha salpicado al yerno del rey, Iñaki Urdangarín, imputado por supuestas prácticas delictivas. La llegada del Papa a España provocó un revuelo en el país. Se criticó el presupuesto de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Se vivieron momentos de tensión entre laicos y peregrinos, pero por encima de eso estuvo el encuentro entre miles de jóvenes y Benedicto XVI. 2011 es uno de los años más dramáticos y convulsos que se recuerdan. Fíjense, hemos tenido un tsunami, el de Japón, que ha sido muchísimo peor que el del sudeste asiático. Hemos tenido además un accidente nuclear, el de Fukushima, que ha sido peor también que el de Chernóbil. Y hemos tenido un atentado, el de Oslo, en Noruega, que ha cambiado la historia y la mentalidad de la población de ese país nórdico. Pero sin duda los grandes protagonistas de este año que se acaba han sido los manifestantes. Lo han sido, y cómo no, en la primavera árabe, donde han cambiado la historia de muchos de esos países, y lo sigan siendo en Europa y en Estados Unidos, donde todavía siguen saliendo a la calle bajo el nombre del movimiento de los indignados. Lo que resume la actualidad de este año 2011 es sin duda Europa. El viejo continente se ha enfrentado a una de las crisis más graves de su historia y ya nada volverá a ser igual. Europa resume en sí misma la crisis económica, social y política de este año que se acaba. Son las imágenes más impactantes del año, las que quedarán grabadas en nuestra retina durante décadas. 2011 se va dejándonos una secuencia para olvidar, la del tsunami de Japón. El terremoto más potente que se recuerda en el país provocó una ola gigante que alcanzó los 24 metros de altura. Esta marea negra, como el petróleo, entró en la ciudad de Miyako arrastrando barcos, casas y coches. El balance final son 6.000 muertos y más de 10.000 desaparecidos. Pero no acaban ahí los males de Japón. El seísmo desestabilizó la central de Fukushima, provocando primero fallos en el sistema de refrigeración y después esta explosión que atemorizó al mundo. Nos impactaron las primeras evacuaciones y el reparto de yodo entre la población. A día de hoy, Fukushima sigue siendo una localidad fantasma y sus problemas aún no han sido solucionados. Otra imagen que no va a repetirse es esta, la de una Unión Europea sumida en una enorme crisis de la deuda soberana que se ha cobrado al menos 4 jefes de Estado. El primero, el socialista José Sócrates de Portugal, que renunció y perdió posteriormente unas elecciones frente al socialdemócrata Pedro Passos. El conservador ha establecido un duro plan de ajuste que contempla recortes a los funcionarios. El segundo, Papandreou, ahogado por su plan de ajuste e incapaz de hacer frente a las exigencias de Angela Merkel y Sarkozy por un lado y de sus propios ciudadanos por el otro. Tras un amago de referéndum, renunció y fue sustituido por Papademos.
El tercero, Silvio Berlusconi. Ni los escándalos ni los casos judiciales consiguieron lo que una crisis trepidante de la deuda italiana atacada por todos los flancos. El Cavaliere dimitió en noviembre, siendo relevado por el excomisario europeo Mario Monti. Siguen, en cambio, y cada vez con más peso, Nicolas Sarkozy en Francia y Angela Merkel en Alemania. Ambos dirigentes han protagonizado la difícil negociación de la reforma de los tratados de la Unión a finales de este año. Pero Europa no es lo único que ha entrado en crisis en este 2011. El mundo árabe se ha revuelto al completo y ya nada volverá a ser igual. La primavera árabe empezó en Túnez, siguió en Egipto y lo contagió todo. En El Cairo los manifestantes lograron derrotar a Hosni Mubarak, pero siguen gobernados por una junta militar que no quiere irse. En Siria la gente de la calle ha persistido en su lucha, pero han sufrido una masacre sin precedentes. En Libia, la revolución acabó con una intervención aliada en toda regla y con el fin de Gaddafi, cuyo cuerpo fue expuesto públicamente. En Yemen, Argelia y Jordania, a pesar de las movilizaciones, las cosas siguen igual. Y lo que no volverá a ser igual es la vida en Noruega. Un doble atentado mortal contra el distrito gubernamental de Oslo y una convención de juventudes progresistas en la isla de Utoya cambió la mentalidad del país. Todo organizado por un joven con desórdenes mentales. Su imagen, matando adolescentes en la isla, dio la vuelta al mundo. 77 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas. En 2011 hubo mucho y bueno donde elegir en todos los campos de la cultura, aunque Europa, eso sí, no nos ayudó demasiado a escorarnos hacia el lado positivo cuando confirmó que la capitalidad cultural de 2016 no sería finalmente para Las Palmas de Gran Canaria. Y tampoco podemos ignorar que a lo largo de los últimos 12 meses hemos orbitado y mucho en torno a la tan temida crisis. A principios de diciembre, la cantante lanzaroteña Rosana conseguía lleno absoluto en los conciertos de presentación de su nuevo disco, algo que debería sorprender al menos a aquellos que no han parado de hablar de crisis, recortes y cultura durante todo el año. The city of Donostia San Sebastián. Además de presupuestos o crisis, también se habló de decepción, la que se llevó la capital Gran Canaria cuando San Sebastián se convertía en la capital europea de la cultura para 2016. Inmunes al desaliento, las grandes citas del año cultural continuaban celebrándose, con ritmos clásicos o con el cine llegado de los 5 continentes. Ya que te quedas así, Los premios Canarias, entregados el día de nuestra comunidad, se acordaban de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas, del profesor Wilfredo Wilpret o del historiador Antonio Tejera. Un festival WOMAD reducido pero aún vivo trajo los ritmos del mundo al Parque de Santa Catalina. El Festival Jazz y Heineken certificaba, como ha hecho durante casi 2 décadas, que comenzaba el verano en las islas. Y la fotografía ocupaba las salas de Tenerife en una nueva edición de Foto Noviembre. El Festival de Cortometrajes de la Orotava se impone frente a citas similares tristemente desaparecidas como el Festivalito de La Palma. Juan Carlos Fresnadillo abría San Sebastián con su última película, Intruders, y las islas se convertían de nuevo en gigantescos platós para grandes superproducciones americanas, españolas o canarias, como 6 puntos sobre Emma, la ópera prima de Roberto Pérez Toledo que su productora confía colar entre los nominados a los Goya. Y grandes figuras de la música internacional contemporánea como David Guetta, Sting, James Blunt, Juanes o Maná desfilaban por las islas. Grupos como Mestizai o Los Abandeños presentaron disco nuevo y además ponían su granito de arena para que el hierro se recuperara lo antes posible. Chicago confirmó a principios de año el éxito de los grandes musicales en las islas. Refrendado hace tan solo unos días con el estreno nacional de otra apuesta de 3 millones de euros, Sonrisas y Lágrimas.
Y con el 2011 llegó también el hasta luego para pensadores críticos como María Rosa Alonso, escritores como Mariano Vega y periodistas como Gilberto Alemán. En 2012 seguirá la crisis, los recortes y las desapariciones, pero seguro que siempre encontraremos un hueco para disfrutar y hablar de cultura. En lo deportivo, 2011, como cada año, ha tenido éxitos, pero también algunos sinsabores. Sin duda, la peor noticia ha sido el descenso del Club Deportivo Tenerife. Pero también es verdad que estas últimas semanas del año nos han dejado un regusto quizá algo mejor que en otras ocasiones. La Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife van viento en popa, aunque siempre todo es mejorable. Y hemos tenido algunos éxitos deportivos de primer nivel. Por ejemplo, Tara Pacheco en vela o Marta Mangué y Eli Chávez en balonmano. Todo eso nos hace pensar que este próximo año, que 2012, va a ser especialmente generoso con los deportistas canarios. La Unión Deportiva Las Palmas comenzó 2011 con la ilusión de cerrar una temporada que, más que gloriosa, pudo acabar como el Rosario de la Aurora. Al empate en casa ante el filial azulgrana le siguieron 10 jornadas sin conocer la victoria. En total fueron 14, en las que sucedieron todo tipo de percances. El más destacado, el fiasco vivido en Alcorcón, donde una alineación compuesta por suplentes terminó con el conjunto amarillo goleado 5-0. Aún así, Paco Gémez, ya muy cuestionado, permaneció 2 jornadas más al frente del equipo. El 26 de febrero, tras una dura derrota ante el Granada, se puso fin a su etapa en la Unión Deportiva y comenzó la tercera para Juan Manuel Rodríguez. Requerido en situaciones límite, el técnico gran canario asumió el reto de salvar a Las Palmas, y a pesar de que el empate ante el Recreativo y la derrota ante el Betis hicieron pensar en un camino muy empedrado, se llegó a la última jornada de Liga con la permanencia a buen recaudo. Se logró en casa ante el Numancia y permitió afrontar sin presión el encuentro contra el Tenerife. Quiero agradecer antes que nada al club, nuevamente que tenga confianza en mi persona, para volver a estar aquí en la Unión Deportiva Las Palmas para un cometido que todos conocemos. Siempre dispuesto a dar salida al potencial de la cantera, la pasada pretemporada estuvo teñida de juventud. Hasta 5 jugadores han entrado a formar parte de la dinámica del primer equipo en la presente campaña, aunque a más de uno le tocó pagar la novatada. Al cero quedaron varios jugadores. Menos mal que el pelo crece, al igual que la evolución de los canteranos, que va a más. Álvaro Arencibia es el único que aún no ha podido ni ir convocado, mientras que Raúl Lisuain ya ha sido titular. Roque se ha convertido en la revelación, al ser titular en 7 compromisos ligueros. La tranquilidad parece estar presente tras 18 partidos disputados. A pesar de las lesiones, a pesar de las sanciones y a pesar de que en ocasiones la Unión Deportiva pareció estar dormida, cierra el año en la 12ª plaza de la tabla, a 9 puntos de los puestos de ascenso y a 6 del descenso. 2011 arrancaba para el Club Deportivo Tenerife con la inercia con la que se había despedido 2010. Colistas, los blanquiazules buscaban a la desesperada un punto de inflexión y enero se perfilaba como la fecha idónea. La llegada de Duarbier e Igor coincidieron en el tiempo con la marcha de Mandiá. Antonio Tapia se hizo entonces cargo del equipo, hasta que en abril David Amaral tomó la alternativa. El 15 de mayo se consumó lo que era un secreto a voces. Un cuarto de siglo después, el Club Deportivo Tenerife regresaba a Segunda B. Fue el último despropósito de un año plagado de sinsabores para la afición blanquiazul. Comenzaba entonces un nuevo proyecto elaborado por el nuevo director deportivo Pedro Cordero y capitaneado desde el banquillo por el andaluz Antonio Calderón. Yo al equipo le voy a dar orden y disciplina táctica y le voy a exigir que juegue al fútbol. Sergio Aragonese, Ezequiel Luna, el lesionado Pablo Sicilia y los canteranos Zambrano y Ayose Placeres fueron los únicos supervivientes de una criba que incluyó el adiós de Nino, estandarte de los seguidores del Tenerife, así como la puesta en marcha de un plan renove que incluiría la llegada a la isla de 17 jugadores. Era uno de mis objetivos y mira, ahora prometer trabajo y compromiso. Es un club que se merece estar más arriba y esta afición también se merece lo mejor. Estancado en la media inglesa, el Club Deportivo Tenerife ha dejado patente su superioridad como local. En el Heliodoro se ha impuesto a Vecindario, Coruso, Montañeros, Rayo Vallecano B, Leganés y Celta B, y ha empatado con el Conquense y Marino del Banco. La historia cambia lejos de casa.
Los blanquiazules consiguieron saldar con victoria sus visitas a Sporting B y Albacete. Empataron frente a La Roda, Sanse, Toledo y Lugo y sucumbieron ante el Getafe B, Real Madrid Castilla y Oviedo. 18 jornadas después el Tenerife se marcha de vacaciones recuperando la tercera plaza, a 5 puntos del Lugo, segundo, y a 6 del Real Madrid Castilla, actual campeón de invierno. Mención aparte merecen los dos futbolistas canarios más internacionales del momento. Sin duda, 2011 ha sido el año de David Jiménez Silva. Tras su traspaso al Manchester City, se ha convertido en la referencia del equipo de Mancini, que lo ha calificado como uno de los mejores futbolistas del mundo. El prestigioso periódico deportivo El Equipo lo ha incluido en su 11 ideal del año. También Pedro Rodríguez sigue sumando títulos a su brillante trayectoria de las últimas temporadas. Junto a sus compañeros del Fútbol Club Barcelona, logró Liga, Champions, Supercopa de España, Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. El Gran Canaria 2014 arrancó el año clasificándose para la Copa del Rey. Su victoria ante Unicaja en Málaga le hizo mirar hacia otro lado. Una canasta en el último segundo del Real Madrid ante el Fuenlabrada le metió en el torneo copero. Precisamente el equipo que le ayudó a alcanzar la Copa fue su rival en los octavos de final. Era su 7ª participación. Y en 2011 continuó la maldición del primer partido. A pesar de la excelente aportación de Jaycee Carroll, el Real Madrid fue mejor y pasó la ronda. La Liga continuó y el Gran Canaria 2014 terminó el curso sumando 21 victorias, quinto en la tabla, su mejor clasificación histórica y enfrentándose a Caja Laboral en cuarto. Perdió de 4 en tierras vascas y fue arrollado en el segundo partido en la isla, acabando ahí su temporada. El verano dejó un adiós mucho más traumático que esperado, el de Jim Moran. 10 años en Gran Canaria le convirtieron en el jugador con más partidos y minutos disputados en la isla. Su dorsal, el número 20, ha sido retirado. Tras un difícil verano postelectoral, con cambio de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria, se nombró un nuevo presidente. En octubre, Joaquín Costa asume la dirección del equipo insular sustituyendo a Agustín Medina. La segunda mitad del año y la nueva temporada ha dejado de momento la eliminación de la Eurocup en la primera fase y tras un desalentador arranque liguero, una mejoría que le ha permitido meterse en la lucha por la Copa del Rey. En la Adeco Oro, el V La Palma y el Iberostar Canarias cumplieron sus objetivos. Los palmeros acabaron en una cómoda 10ª plaza la pasada liga regular, con la permanencia pero sin el premio del playoff, mientras que el equipo tinerfeño sí tuvo sus opciones para el ascenso. Pero en la primera eliminatoria ante el Girona cayó por un ajustado 3-2. Eso sí, Richie Guillén, su hombre franquicia, acabó la temporada como jugador más valorado y máximo anotador de la categoría. Y ese camino lo mantiene el pívot tinerfeño en la presente temporada para llevar al Canarias a liderar la tabla. Una excelente noticia que se junta a la buena posición del V La Palma, que es quinto. El baloncesto femenino dejó la permanencia del Gran Canaria 2014 en la caja de Canarias, pero sobre todo un impresionante verano para jugadoras formadas en este club. Leonor Rodríguez, ganando el oro en el Europeo Sub-20, Lorena Díaz y Aston Dur, plata en el Mundial de Chile Sub-19 y bronce en el Europeo Sub-18 de Rumanía. Y Leticia Romero, Zenaida Pérez y Conchi Mongomo, oro en el Europeo Cadete, que también ganó la tinerfeña Alba Peña. El primer protagonista de 2011 en la lucha canaria fue el Playa Honda de Lanzarote, al proclamarse campeón, aunque suene extraño, de la Liga de Gran Canaria, que en su 32ª edición incluyó de forma insólita al conjunto liderado entonces por Medianito Cuarto, hoy en las filas del Tegueste. El segundo título del año en primera categoría fue para el Victoria de Marcos Ledesma, único puntala en activo en esos momentos de los 3 existentes en Canarias, tras conseguir el equipo norteño el campeonato de la Liga de Tenerife, una competición marcada un año más por ser muy encontrada hasta el final. Capítulo importante merece el torneo regional de selecciones insulares juveniles Pancho Camurria. El título fue para la selección de La Palma por tercer año consecutivo, después de imponerse en la final al combinado de Tenerife por 12-10, con protagonismo especial para el palmero Kevin Acosta. Y nos quedamos con este luchador, porque en la Liga Gobierno de Canarias, el Tijarafe de Tenerife se proclamó campeón regional en una final tan disputada ante el Punta Brava, que fue precisamente Kevin Acosta el hombre decisivo en el título logrado por el equipo de Santa Úrsula. Con empate a 12, tras eliminarse conjuntamente los puntales de ambas formaciones, Miguel Pérez y Eñaterve Abreu, Kevin ganó las agarradas de desempate al luchador del equipo de Puerto de la Cruz, Marcos García. Concluida la Liga de Canarias la pasada temporada, comenzaba tras el verano el nuevo curso en Los Terreros con el nombramiento de 3 nuevos puntales A, Miguel Pérez, Eñaterve Abreu y Ricardo Rodríguez Medianito Cuarto, sumándose a los 3 ya existentes,
Juan Espino trota segundo, Romén Luis Castro Catire cuarto y Marcos Ledesma. El último capítulo estelar de la lucha canaria en 2011 fue la final de la Liga de Gran Canaria de primera categoría, en la que el Almogarén de Juan Espino logró el título insular ante el Castro Morales de Telde. Lo cierto es que 2011 está acabando con numerosos éxitos para el deporte canario. En balonmano, Marta Mangué y Eli Chávez se trajeron de Brasil la medalla de bronce del Mundial de Balonmano Femenino, todo un hito histórico del deporte español y canario. También en balonmano, Dani Sarmiento sigue ganando títulos con el Fútbol Club Barcelona. Cada vez con más galones, se ha ganado formar parte de la selección española que disputará en enero el europeo. Todo ello sin olvidar a los árbitros canarios Ángel Sabroso y Óscar Raluí. En la cima del arbitraje internacional, pitaron la final de la Copa del Mundo de este año. La regatista Tara Pacheco es la última campeona mundial que han dado las islas. Lo logró este mes en Australia en la clase 470. Junto a Javier Hernández, Onan Barreiro y Aarón Sarmiento, compondrá la representación canaria de vela en Londres 2012. El piloto conejero Geray Lemes continúa con su progresión, que este año ha culminado asombrando a su propio equipo Volkswagen, obteniendo la cuarta plaza en la categoría World Rally Academy del Rally de Cataluña, sin apenas haber probado su montura antes de la carrera. En golf, Rafael Cabrera Bello obtuvo también este año su mayor logro, consiguiendo la segunda plaza en el Open de Portugal, sumando así su cuarto top 10 del año en el circuito europeo. Una deportista que desde hace varios años no falta nunca en esta relación es Thais Enríquez, este año bronce en el Mundial de Shanghái en su especialidad, natación sincronizada. Todos ellos, en 2012, prometen seguir dando guerra, además de los jóvenes que vienen pisando fuerte.